En la opresiva inmensidad de la Hacienda San Joaquín, el coronel Gustavo Matos, un hombre frío y calculador, planea un destino terrible para su hijo ilegítimo, el joven Pedrito, un secreto que amenaza su legado. Pero cuando Pedrito se encuentra al borde de la muerte, la lealtad de justicia, un majestuoso caballo blanco, desafía las leyes de la naturaleza. Una lucha épica entre el bien y el mal se desarrolla, revelando una conspiración sombría, héroes improbables y un amor que trasciende la sangre, probando que la verdadera familia reside en la lealtad y en el coraje. Pero antes de continuar, si a ti también te emocionan historias así, haz clic para suscribirte ahora y ayúdanos a traer más cuentos de valentía y lealtad. Gracias. Y ahora veamos qué sucedió. El sol de mediodía golpeaba implacable los campos de la Hacienda San Joaquín, la mayor propiedad rural de la región. El coronel Gustavo Matos se ajustó el sombrero de charro mientras observaba sus vastos dominios desde el porche de la Casa Grande. A los 52 años era un hombre imponente, de bigote canoso bien recortado y mirada fría como el acero. Su fortuna había sido construida sobre décadas de negocios duros y decisiones calculadas, siempre poniendo los intereses de la familia Matos por encima de todo. Aquella mañana, sin embargo, una sombra perturbaba su mente. Al otro lado de la cerca que dividía su propiedad de las tierras menores, podía ver la pequeña casa de madera donde vivía María Santos con su hijo Pedrito. El niño de 9 años jugaba en el patio, sus cabellos rubios brillando al sol, y Gustavo sentía el estómago revolverse de rabia y miedo. Aquel niño representaba todo lo que él más temía: la destrucción de su reputación y el fin del legado que tanto había luchado por construir. Pedrito era su hijo, su fruto de una noche de debilidad con María, años atrás, cuando ella aún trabajaba como sirvienta en su casa. Gustavo había logrado sofocar el escándalo en la época, despidiendo a la mujer y comprando su silencio con una pequeña propiedad y una cantidad mensual. Pero ahora, viendo al niño crecer, la semejanza se hacía cada vez más evidente. Los mismos ojos verdes, la misma forma del rostro. Era solo cuestión de tiempo hasta que alguien lo notara. Sus hijos legítimos, Gustavito y Marcia, ya estaban en la universidad y él había pasado la vida entera preparando la sucesión de la hacienda. No permitiría que un bastardo arruinara todo. Su esposa, doña Concepción, una mujer de familia tradicional, jamás perdonaría tal humillación. Y los vecinos, los socios de negocios, toda la élite rural de la región, su reputación sería destruida. Gustavo bajó las escaleras del porche y caminó hasta la cerca. Pedrito estaba montado en su caballo, un animal blanco majestuoso llamado Justicia, regalo que el propio Gustavo había dado anónimamente en el cumpleaños del niño, en un intento patético de aplacar su propia conciencia. El caballo era especial, inteligente más allá de lo común, con ojos expresivos que parecían comprender cada palabra. «Buenos días, don Gustavo». Pedrito saludó alegremente, sin saber que hablaba con su propio padre. Quiere ver cómo Justicia aprendió a hacer la reverencia. El corazón de Gustavo se contrajo por un instante ante la inocencia del niño, pero él rápidamente sofocó cualquier resquicio de afecto paternal. No había tiempo para sentimentalismos. Su decisión estaba tomada. «Claro, Pedrito. ¿Qué tal si vienes aquí a mi lado de la cerca? Tengo algo especial para mostrarte». El niño vaciló por un momento. Su madre siempre le había advertido que no cruzara a las tierras de Gustavo sin permiso, pero el hacendado era siempre gentil con él. A veces hasta le daba dulces cuando se encontraban en el pueblo. «¿De verdad, don Gustavo?» «Claro, muchacho. Ven, quiero llevarte hasta el pastizal de los toros. Nunca has visto de cerca al toro Furia, ¿verdad? Es el más grande y fuerte de todo el estado». Pedrito sonrió emocionado. Todos en la región conocían las historias sobre el famoso toro de Gustavo, un animal gigantesco y temperamental
que había ganado diversos premios en exposiciones. Con la ingenuidad de sus 9 años, el niño no percibió el brillo siniestro en los ojos del hacendado. Gustavo abrió la tranquilla y Pedrito pasó con Justicia. El caballo, no obstante, se mostraba inquieto, las orejas atentas y los músculos tensos, como si presintiera algún peligro. Sus cascos golpeaban nerviosamente el suelo y sacudía la cabeza, intentando comunicar su aprehensión al niño. «Está un poco asustado hoy», comentó Pedrito, acariciando el cuello de Justicia. «Los caballos son así, sensibles», respondió Gustavo fríamente, guiándolos por el camino de tierra que llevaba al pastizal más aislado de la propiedad. Caminaron por cerca de 20 minutos hasta llegar a un área cercada por postes altos y alambre de púas. En el centro del pastizal, solo e imponente, estaba el toro Furia. El animal era realmente impresionante. Casi 2 toneladas de músculos y fuerza bruta, con cuernos afilados como lanzas y ojos pequeños y furiosos. Su piel negra brillaba al sol, e incluso a la distancia era posible sentir el aura de peligro que emanaba de él. «¡Órale!», exclamó Pedrito, genuinamente impresionado. «Es más grande de lo que imaginaba». Gustavo miró alrededor, certificándose de que estaban completamente solos. Los vaqueros estaban trabajando en el lado opuesto de la hacienda y no había nadie cerca. Era la oportunidad perfecta. «¿Qué tal si te bajas del caballo para verlo mejor?», sugirió, fingiendo gentileza. «Puedes amarrar a Justicia allí en la cerca». Pedrito obedeció sin sospechar nada, bajando del caballo y acercándose a la cerca. Gustavo tomó un pedazo de tela roja de su camioneta, alegando que quería mostrar al niño cómo los toros reaccionaban al color rojo. Lo que sucedió a continuación fue ejecutado con la frialdad de un asesino profesional. Gustavo agitó la tela roja en dirección al toro, provocándolo hasta que el animal comenzó a bufar y a escarbar el suelo con las patas delanteras. Cuando el toro Furia estaba suficientemente agitado, Gustavo empujó a Pedrito con fuerza, haciéndolo tambalear y caer justo en el camino de la embestida del animal enfurecido. «¡Ayuda!», gritó Pedrito intentando levantarse, pero sus piernas temblaban tanto de miedo que apenas conseguía moverse. Gustavo corrió rápidamente lejos, saltando la cerca con agilidad sorprendente para su edad. Sus ojos fríos observaron la escena que había orquestado, esperando que la naturaleza hiciera el trabajo sucio por él. Pero él no había contado con Justicia. El caballo blanco, que había presenciado todo con creciente alarma, rompió la cuerda que lo prendía a la cerca con un tirón violento. Sus ojos brillaban con una determinación casi humana mientras se lanzaba en dirección al pastizal, interponiéndose entre Pedrito y el toro que avanzaba como una locomotora descontrolada. Lo que se siguió fue una de las escenas más extraordinarias que aquellas tierras ya habían presenciado. Un caballo luchando contra un toro feroz para proteger a un niño indefenso, mientras un hombre cruel observaba torciendo secretamente para que su plan diabólico diera resultado. Justicia se movió con una velocidad que desafiaba su propia naturaleza. El caballo blanco saltó la cerca baja, como si tuviera alas, aterrizando con precisión quirúrgica entre Pedrito y el toro Furia, que avanzaba con furia ciega. El sonido de los cascos golpeando el suelo resonó como tambores de guerra mientras el animal se posicionaba como un escudo vivo delante del niño aterrorizado. El toro, pesando casi 2 toneladas, no consiguió frenar su embestida a tiempo. Sus cuernos afilados apuntaban directamente al pecho de Justicia, pero el caballo, con una agilidad impresionante, giró el cuerpo en el último segundo. Los cuernos apenas rozaron su lateral, dejando un rasguño superficial en su piel alba. El impacto, no obstante, fue suficiente para hacer tambalear a Justicia, pero él se recuperó instantáneamente, manteniéndose firme entre Pedrito y la fiera enfurecida. Pedrito, aún caído en el suelo, lloraba desesperadamente.
Sus pequeñas manos temblaban mientras intentaba arrastrarse lejos, pero sus piernas parecían haber perdido toda la fuerza. El niño miraba hacia arriba y veía solo la figura imponente de Justicia, que relinchó alto y fuerte, como si estuviera gritando por ayuda. El toro Furia retrocedió algunos pasos, bufando violentamente y escarbando el suelo con las patas. Sus ojos pequeños y furiosos se fijaron en el caballo que osaba desafiarlo. El animal bajó la cabeza e invistió nuevamente, esta vez con aún más fuerza y rabia. Justicia demostró entonces una inteligencia que rayaba en lo sobrenatural. En lugar de retroceder o intentar huir, el caballo se empinó sobre las patas traseras en el momento exacto en que el toro se acercaba. Sus patas delanteras descendieron con fuerza sobre la cabeza del toro, haciéndolo desviar la trayectoria. El golpe fue certero y calculado, demostrando que Justicia no estaba solo reaccionando por instinto, sino luchando estratégicamente. El barullo de la lucha era ensordecedor. Los relinchos desesperados de Justicia se mezclaban con los bufidos furiosos del toro, creando una sinfonía de guerra que resonaba por toda la propiedad. El caballo continuaba danzando alrededor del toro, siempre manteniendo a Pedrito a sus espaldas, desviando las embestidas con movimientos que parecían coreografiados. Del otro lado de la cerca, Gustavo observaba la escena con una mezcla de frustración e incredulidad. Su plan perfecto estaba siendo destruido por un animal. Consideró por un momento interferir, quizás asustar al caballo para que se alejara, pero sabía que eso lo comprometería aún más. Necesitaba mantener las apariencias de que todo no pasaba de un accidente terrible. A kilómetros de allí, don José, el caporal, estaba reparando una cerca cuando oyó los sonidos de la lucha. El hombre, de 45 años con manos curtidas y corazón generoso, paró inmediatamente lo que estaba haciendo. Conocía bien aquellos sonidos. Ya había presenciado algunas peleas entre animales en sus 20 años trabajando en haciendas. Pero había algo diferente en aquellos relinchos. Era desespero puro. «Eso no es normal», murmuró para sí mismo, dejando las herramientas y montando en su caballo bayo, valentía. Mientras don José cabalgaba en dirección a los sonidos, Justicia continuaba su lucha heroica. El caballo había desarrollado una táctica brillante. Cada vez que el toro embestía, él se desplazaba ligeramente hacia el lado, haciendo que el animal pasara directo y tuviera que virar para atacar nuevamente. Esto estaba cansando al toro y dando tiempo para que Pedrito poco a poco recuperara sus fuerzas. «¡Justicia!», gritó Pedrito, finalmente consiguiendo levantarse. «¡Cuidado!». El caballo giró la cabeza rápidamente en dirección al niño y sus ojos se encontraron por un instante. En aquella mirada, Pedrito vio algo que jamás olvidaría: amor puro y determinación inquebrantable. Justicia no estaba allí por instinto animal. Estaba allí por amor, dispuesto a morir para proteger a su pequeño amigo. El toro Furia, aprovechando el momento de distracción, embistió con renovada furia. Esta vez, Justicia no consiguió desviarse completamente. El cuerno izquierdo del toro alcanzó su pata trasera, causando una herida que hizo que el caballo cojeara. Sangre comenzó a escurrir, manchando el suelo de tierra roja. Incluso herido, Justicia no retrocedió. Por el contrario, pareció quedar aún más determinado. El caballo emitió un relincho que sonó casi como un rugido de león, un sonido que jamás había producido antes. Era un grito de guerra, una declaración de que no se rendiría mientras Pedrito estuviera en peligro. Fue en ese momento que don José llegó al lugar. El caporal vio inmediatamente la escena surreal: un caballo blanco luchando solo contra el temible toro Furia para proteger a un niño. Sin dudar, él gritó alto y comenzó a agitar su sombrero, intentando distraer al toro. ¡Aquí, toro desgraciado!», don José bramó,
bajando del caballo y agarrando una vara larga que había en el suelo. Gustavo, que observaba escondido detrás de un poste, percibió que su plan había fallado completamente. Decidió entonces hacerse el desentendido y corrió en dirección a la cerca, gritando como si acabara de llegar. «¡Dios mío! ¡Pedrito! ¿Qué está pasando aquí?». Don José miró rápidamente para Gustavo, pero no tenía tiempo para preguntas. El toro se había vuelto hacia él, viendo una nueva amenaza. Con movimientos experimentados, el caporal comenzó a conducir el animal para lejos de Pedrito y Justicia, usando la vara para direccionarlo en dirección al otro lado del pastizal. «Pedrito, ven aquí, rápido», gritó Gustavo, extendiendo los brazos como si fuera a salvarlo. Pero Pedrito, aún en shock, corrió directo para Justicia. El niño abrazó el cuello del caballo herido, llorando copiosamente. «Me salvaste, Justicia, me salvaste». Don José, después de conseguir alejar el toro para una área segura, volvió corriendo. Él observó la escena con ojos experimentados. El niño abrazado al caballo herido. Gustavo del otro lado de la cerca, con una expresión que no conseguía descifrar completamente, y las marcas en el suelo que contaban la historia de la lucha épica que había presenciado parcialmente. «¿Cómo sucedió esto?», preguntó don José, dirigiéndose tanto a Pedrito como a Gustavo. Yo vine a mostrarle el toro al niño». Gustavo tartamudeó, percibiendo que necesitaba ser convincente. De repente, no sé cómo, él entró al pastizal. Fue todo muy rápido. Don José frunció el ceño. Conocía aquel pastizal como la palma de su mano, y sabía que la cerca era alta de más para que un niño atravesara solo. Pero por ahora, su prioridad era cuidar de Pedrito y del caballo heroico. «Pedrito, ¿estás herido?», preguntó gentilmente arrodillándose al lado del niño. «No, don José. Justicia me protegió. Él luchó contra el toro solo para salvarme». Don José miró para el caballo que aún sangraba de la pata trasera, pero mantenía la cabeza erguida con dignidad. Nunca había visto nada parecido en toda su vida. Aquel animal había demostrado una valentía e inteligencia que desafiaban cualquier explicación. «Necesitamos llevarlos a los dos al pueblo», dijo don José, tomando una decisión. «Tu madre debe estar preocupada. Pedrito, y ese caballo necesita atención médica». Gustavo intentó protestar, alegando que podría cuidar de todo allí mismo, pero don José ya había tomado su decisión. Algo en aquella historia no cuadraba, y él pretendía descubrir qué era. La clínica veterinaria de la doctora Elena estaba en la calle principal de San Benito del Campo, un pueblo pequeño donde todos se conocían. El edificio de ladrillos a la vista tenía un letrero sencillo colgado en la puerta de madera. «Elena Santos, veterinaria». Era allí que don José llevó a Pedrito y a Justicia aquella tarde que cambiaría sus vidas para siempre. Elena era hermana de don José, una mujer de 38 años, con cabello castaño recogido en una coleta práctica y ojos gentiles que inspiraban confianza inmediata. Cuando vio a su hermano llegando con el niño y el caballo herido, dejó todo lo que estaba haciendo y corrió para ayudar. «¿Qué pasó, José?», preguntó examinando rápidamente a Pedrito en busca de heridas. «Es una larga historia, Elena. Primero, necesitamos cuidar de este caballo. Él salvó la vida del niño». Elena dirigió a Justicia al corral del fondo de su clínica, donde mantenía a los animales mayores en tratamiento. El caballo cojeaba visiblemente, pero sus ojos permanecían alertas, siempre vueltos para Pedrito. Incluso herido y en territorio desconocido, su preocupación principal continuaba siendo el niño. «¡Hey, muchacho valiente!», Elena dijo suavemente para Pedrito, que no se alejaba ni un metro de Justicia. «¿Cómo te llamas?». «Pedrito, doctora. Y este es Justicia. Es el caballo más valiente del mundo». Elena sonrió, percibiendo inmediatamente el vínculo profundo entre los dos. Mientras examinaba la herida en la pata de Justicia, Pedrito permanecía al lado de la cabeza del animal,
susurrando palabras de consuelo y acariciando su crin blanca. ¿Él va a estar bien, doctora?, Pedrito preguntó, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. Sí, cariño, la herida no es profunda, pero necesita de cuidados. Justicia va a necesitar quedarse aquí por algunos días para que yo pueda hacer las curaciones adecuadamente. Pedrito asintió, entendiendo la necesidad, pero la tristeza en sus ojos era evidente. Elena y don José intercambiaron una mirada significativa. Ambos percibían que había mucho más en aquella historia de lo que aparentaba. «Pedrito», don José dijo gentilmente, «¿dónde está tu mamá? Ella debe estar preocupada». El rostro del niño se cerró inmediatamente. Ella se fue para la Ciudad de México a trabajar. Dijo que volvería en una semana, pero ya hace 15 días. Elena sintió el corazón apretarse. Conocía bien la situación de muchas familias de la región, donde los padres necesitaban ausentarse por largos periodos en busca de trabajo, dejando a los hijos al cuidado de vecinos o parientes. ¿Y quién está cuidando de ti mientras ella no vuelve?, Elena preguntó. Doña Rita, la vecina, pero ella tiene muchos hijos y a veces se olvida de mí. Es por eso que Justicia y yo pasamos tanto tiempo solos. La explicación de Pedrito revelaba una soledad que tocó profundamente a los hermanos Santos. Elena tomó una decisión instantánea, movida por el instinto maternal que siempre la había caracterizado. ¿Qué tal si te quedas aquí con nosotros mientras Justicia se recupera?, sugirió. Así tú puedes cuidar de él, y nosotros podemos cuidar de ustedes dos. Los ojos de Pedrito se iluminaron por primera vez desde el incidente. ¿Puedo de verdad, doctora? Claro que sí. Tengo un cuarto extra arriba de la clínica, y sería muy bueno tener compañía. Aquella noche, por primera vez en semanas, Pedrito durmió en una cama limpia y confortable. Elena había preparado una cena cariñosa: arroz, frijoles, pollo en salsa y una rebanada generosa de pan de elote que guardaba para ocasiones especiales. Pedrito comió con un apetito que revelaba días de alimentación inadecuada. Doctora Elena, Pedrito dijo tímidamente mientras ella acomodaba las cobijas de su cama, ¿usted cree que Justicia está con miedo solito allá abajo? ¿Qué tal si le echamos un vistazo antes de que duermas? Bajaron juntos hasta el corral. Justicia estaba acostado sobre una cama de paja fresca, su pata vendada con competencia profesional. Cuando vio a Pedrito, el caballo levantó la cabeza y emitió un relincho bajo y cariñoso. «Hola, mi amigo», Pedrito susurró, pasando la mano por la crin del caballo. «Mañana vuelvo para quedarme contigo todo el día. ¿Está bien?» Elena observó la escena con emoción. Había algo mágico en aquella conexión entre el niño y el animal. Justicia parecía entender cada palabra de Pedrito, respondiendo con movimientos suaves de la cabeza y miradas llenas de afecto. En los días siguientes, una rutina acogedora se estableció. Pedrito se despertaba temprano y corría para ver a Justicia, ayudando a Elena con los cuidados veterinarios. El niño demostraba una aptitud natural para lidiar con animales, siendo especialmente gentil con los que llegaban lastimados o asustados. «Tienes un don especial, Pedro», Elena comentó mientras observaba al niño calmar a un perrito abandonado que había llegado a la clínica. «Los animales confían en ti inmediatamente». «Aprendí con Justicia», Pedrito respondió simplemente. «Él me enseñó que uno necesita ser gentil con quien está sufriendo». Don José visitaba diariamente, siempre trayendo algo: frutas frescas, galletas caseras hechas por una vecina, o simplemente historias para entretener a Pedrito. El caporal se había convertido en una figura paterna para el niño, enseñándole sobre el cuidado con animales y contando aventuras de su vida en el campo. «Don José», Pedrito preguntó cierta tarde mientras cepillaba a Justicia, «¿por qué usted me ayudó aquel día?»
Don José paró de organizar los equipos de Elena y miró seriamente al niño. Porque era lo correcto a hacer, Pedrito. Cuando vemos a alguien en peligro, especialmente un niño, nuestra obligación es ayudar. ¿Y si fuera peligroso de más? Mira para Justicia. Don José apuntó para el caballo, que se había recuperado casi completamente. Él no pensó en el peligro cuando tú lo necesitaste. El amor verdadero no calcula riesgos. Pedrito asintió, absorbiendo la lección. En aquellos pocos días, había aprendido más sobre bondad y coraje que en toda su vida. Elena y don José no estaban solo cuidando de él, estaban mostrándole cómo era vivir en una familia de verdad. Por la noche, después de la cena, los tres se sentaban en el porche de la clínica. Elena contaba historias de animales que había tratado. Don José hablaba sobre sus aventuras como caporal, y Pedrito compartía sus propias historias sobre Justicia. El caballo, ahora recuperado, pastaba tranquilamente en el pequeño pastizal detrás de la clínica, siempre atento a los movimientos de Pedrito. «Doctora Elena», Pedrito dijo una noche, «yo nunca me sentí tan feliz en toda mi vida». Elena sintió los ojos aguarse. «Nosotros también estamos muy felices contigo aquí, Pedrito. Tú trajiste alegría para nuestra casa». Era verdad. La presencia de Pedrito había transformado la rutina de Elena. La clínica, que antes era solo un local de trabajo, se había convertido en un verdadero hogar. La risa del niño resonaba por los pasillos. Su curiosidad infinita sobre los animales traía nueva energía para cada día, y su gratitud pura por cada pequeña gentileza les recordaba constantemente de lo que realmente importaba en la vida. Don José también había cambiado. El caporal solitario había descubierto la alegría de tener a alguien esperando por sus visitas, alguien que escuchaba sus historias con ojos brillantes de admiración. Pedrito había despertado en él un instinto protector que ni siquiera sabía que poseía. Y Justicia, el héroe de toda aquella historia, parecía comprender que había encontrado no solo un hogar seguro, sino una familia que valoraba su naturaleza especial. El caballo se había tornado más que un animal de estima. Era el guardián silencioso de aquel pequeño santuario de bondad que habían creado juntos. Beltum. En la mañana del cuarto día, mientras Pedrito jugaba con Justicia en el pastizal detrás de la clínica, Elena y don José conversaban en voz baja en la cocina. La tranquilidad de los últimos días no había conseguido apagar la inquietud que ambos sentían sobre los eventos en la hacienda de Gustavo Matos. «Elena, hay algo raro en toda aquella historia», don José dijo, revolviendo distraído el café en la taza. «Trabajo con ganado hace 20 años y nunca he visto a un niño conseguir entrar solo en un pastizal de toro semental. Aquellas cercas son altas y tienen alambre de púas». Elena asintió, sus sospechas confirmándose. «También me pareció extraño. ¿Y viste cómo Pedrito reaccionó cuando mencionamos hablar con don Gustavo? Él se quedó aterrado, José». «Pues sí. Y hay una cosa más que me incomoda. ¿Cómo es que don Gustavo llegó tan rápido a la cerca? Cuando yo llegué, él ya estaba allí, pero juro que no lo vi viniendo de ningún lugar». Los dos hermanos fueron interrumpidos por la llegada del padre Benito, el párroco de la iglesia de San Sebastián. El hombre de 60 años, con cabello blanco y mirada serena, era una figura respetada en toda la región. Venía a hacer su visita semanal para bendecir los animales de la clínica, una tradición que mantenía hacía años. «Buenos días, mis hijos», saludó, pero luego percibió la expresión preocupada de ambos. ¿Aconteció algo? Elena y don José se miraron. Padre Benito era conocido por su discreción y sabiduría, además de conocer todos los secretos e historias de la región. Si alguien podría ayudarlos a entender mejor la situación, sería él. «Padre, ¿usted conoce al niño Pedrito, que vive con su madre en las tierras cerca de la hacienda de don Gustavo Matos?», Elena preguntó. El rostro del padre se transformó inmediatamente.
Una sombra de tristeza y preocupación pasó por sus ojos. Conozco sí mi hija, un niño dulce, siempre muy educado cuando viene a misa con su madre. ¿Por qué pregunta? Don José contó detalladamente los eventos de los últimos días. El incidente con el toro, el rescate heroico de Justicia y las inconsistencias en la versión de don Gustavo. Padre Benito oyó en silencio, su expresión quedando cada vez más grave. «Mis hijos», dijo finalmente, «necesito contarles algo que pesa en mi conciencia hace años. Pedrito es hijo de don Gustavo Matos». Elena casi derramó la taza de café. «¿Cómo así, padre?» «María Santos me buscó hace 9 años, embarazada y desesperada. Ella había trabajado en la casa de los Matos y, bien, don Gustavo la había seducido con promesas falsas. Cuando descubrió el embarazo, él la despidió inmediatamente y compró su silencio con aquella pequeña propiedad y una mesada mensual». Don José golpeó el puño en la mesa. «¿Aquel desgraciado, y ahora él quiso matar a su propio hijo? No tenemos pruebas de eso, José», Elena dijo, intentando mantener la calma, aunque sintiese la rabia hirviendo dentro de sí. «Pero ahora todo hace sentido. Pedrito no puede volver para cerca de aquel hombre». Padre Benito asintió gravemente. «Siempre temí que algo así pudiese acontecer. Don Gustavo es obsesionado por la reputación de la familia. La existencia de Pedrito siempre fue una amenaza para él». «Entonces, ¿qué hacemos?», Elena preguntó. «¿Cómo protegemos a Pedrito?». «Primero, necesitamos de más personas que puedan ayudarnos», Padre Benito sugirió. «No podemos enfrentar a alguien como don Gustavo Matos solos. Él tiene dinero, influencia y poder político en la región». Don José pensó por un momento. «Doctora Carmen, ella podría ayudarnos». La doctora Carmen Ribeiro era la médica del pueblo, una mujer de 50 años que había vuelto para San Benito después de formarse en la capital. Conocía bien a los niños de la región y siempre se había preocupado con los casos de negligencia y abandono. «Buena idea», Elena concordó. «Y está también la maestra Lucía». Pedrito frecuentaba la escuela de ella antes de que su madre desapareciese. Ella siempre demostró cariño especial por él. La maestra Lucía era una joven de 30 años que daba clases en la única escuela del pueblo. Había llegado hace 3 años con ideales de transformar la educación local y rápidamente se había tornado querida por todos los alumnos, especialmente aquellos en situaciones más vulnerables. Aquella tarde, los 3 organizaron una reunión discreta en la casa del padre Benito. La residencia parroquial, una casa sencilla anexa a la iglesia, ofrecía la privacidad necesaria para conversar sin despertar sospechas. La doctora Carmen llegó primero, su bata blanca cambiada por ropas casuales para no llamar la atención. Era una mujer decidida, con cabello canoso y gafas de montura dorada que le daban un aire maternal y confiable. Ya estaba desconfiada de algunas cosas. Dijo así que supo de la situación. «Pedrito vino algunas veces al puesto de salud con señales de desnutrición leve. Siempre pensé que era debido a la ausencia de la madre, pero ahora entiendo que puede haber algo más grave». La maestra Lucía llegó luego, sus ojos castaños brillando de indignación cuando supo de la historia completa. «Yo sabía que había algo errado. Pedrito siempre fue un niño muy inteligente, pero en los últimos meses parecía constantemente asustado. Pregunté varias veces si estaba todo bien en casa, pero él siempre esquivaba el asunto. Y hay una cosa más», ella continuó. «Ya he visto a don Gustavo Matos rondando la escuela algunas veces, siempre observando a Pedrito de lejos. En la época pensé que era solo un hacendado curioso, pero ahora...». Padre Benito sirvió té de manzanilla para todos mientras organizaban sus ideas. «Necesitamos pensar estratégicamente. Don Gustavo no puede descubrir que sospechamos de él. Caso contrario, puede intentar algo más drástico». La doctora Carmen asintió. «Puedo examinar a Pedrito oficialmente, documentar cualquier señal de trauma o negligencia
Eso podría ser útil si necesitamos involucrar a las autoridades. Y yo puedo conversar con otros maestros, Lucía sugirió. Tal vez alguien haya notado algo extraño o pueda confirmar nuestras sospechas. Elena, que había permanecido pensativa, habló. Tenemos que pensar también en la cuestión legal. Pedrito no puede quedarse con nosotros indefinidamente sin una situación regularizada. ¿Y si la madre de él no vuelve? Una cosa a la vez, Padre Benito aconsejó. Primero, vamos a reunir todas las informaciones posibles. Luego, pensamos en los próximos pasos. Don José, que observaba por la ventana para tener certeza de que nadie los estaba vigilando, volvió para junto del grupo. Tengo un amigo que trabaja en la delegación de la ciudad vecina, Sargento Moreira, un hombre honesto. Tal vez él pueda orientarnos sobre cómo proceder legalmente. Excelente idea. Padre Benito aprobó. Pero necesitamos ser muy cuidadosos. Don Gustavo tiene conexiones políticas importantes. Si él descubre nuestros planes antes de que tengamos pruebas sólidas, él puede hacerle daño a Pedrito, Elena completó, sintiendo un escalofrío. La reunión se extendió hasta el inicio de la noche. Cada miembro del grupo asumió responsabilidades específicas. Doctora Carmen haría un examen completo en Pedrito. Maestra Lucía investigaría discretamente el comportamiento de don Gustavo en la escuela. Padre Benito conversaría con otros feligreses que pudiesen tener informaciones relevantes y don José contactaría al sargento Moreira. Recuerden, Padre Benito dijo cuando ya se despedían, estamos haciendo esto por amor a aquel niño. Pedrito finalmente encontró un hogar seguro con ustedes, Elena y José. Nuestra misión es garantizar que él pueda permanecer protegido. Cuando Elena volvió para la clínica, encontró a Pedrito durmiendo pacíficamente en el sofá de la sala, con un libro de historias sobre el pecho. Justicia estaba acostado en el suelo al lado de él, como un guardián fiel. La escena tocó su corazón profundamente. Aquella noche, mientras cubría a Pedrito con una cobija y susurraba una oración de protección, Elena sintió una determinación férrea formarse en su pecho. No importaba el poder o la influencia de don Gustavo Matos. Ella, su hermano y sus nuevos aliados harían todo lo que fuese necesario para proteger a aquel niño especial y a su caballo heroico. La red del bien estaba formada y ellos no descansarían hasta que Pedrito estuviese verdaderamente seguro. Don Gustavo Matos no había dormido bien desde el día del incidente en el pastizal. Caminaba por los corredores de su casa grande como un fantasma, parando constantemente en las ventanas para observar el camino que llevaba al pueblo. Su mente no conseguía encontrar paz, atormentada por la visión de aquel caballo maldito protegiendo a Pedrito y por la llegada inoportuna de don José. El plan había sido perfecto, simple, eficaz y que parecería un accidente trágico, pero comprensible. Niños curiosos, toros peligrosos, fatalidades que acontecían en el campo. Pero aquel animal había arruinado todo y ahora Pedrito continuaba vivo, siendo cuidado por los santos en el pueblo. ¿Dónde anduviste estos días? Doña Concepción preguntó durante la cena, notando el comportamiento extraño del marido. Problemas con el ganado, don Gustavo respondió secamente, empujando la comida en el plato sin comer. Nada de lo que tengas que preocuparte. Pero Concepción conocía al marido hacía 25 años. Sabía cuando él estaba mintiendo, cuando algo lo consumía por dentro. Y en los últimos días, don Gustavo parecía un hombre asombrado. En la mañana siguiente, don Gustavo decidió ir al pueblo solo el pretexto de comprar suministros para la hacienda. En verdad, quería observar de cerca lo que estaba aconteciendo en la clínica veterinaria. Estacionó su camioneta del otro lado de la plaza principal, de donde tenía una visión clara de la clínica de Elena. Fue entonces que vio la escena que hizo su sangre helarse. Pedrito estaba en el pequeño pastizal detrás de la clínica, cepillando a Justicia, riendo y conversando con el animal como si fuese su mejor amigo. El niño parecía feliz.
más feliz de lo que don Gustavo jamás lo había visto. Aquel mocoso se está sintiendo en casa, murmuró para sí mismo, las manos apretando el volante con fuerza. ¿Y si él comienza a hablar? ¿Si le cuenta a alguien cómo realmente sucedió? La paranoia comenzó a instalarse en su mente como un veneno. Pedrito había presenciado todo. Viera a don Gustavo empujarlo deliberadamente en dirección al toro. Si el niño decidiese contar la verdad. Don Gustavo observó aún más atentamente y notó a otras personas entrando y saliendo de la clínica. Reconoció a doctora Carmen, maestra Lucía y hasta al padre Benito. ¿Por qué tantas personas estaban visitando a Pedrito? ¿Sería coincidencia o estarían tramando algo? Sus sospechas se confirmaron cuando vio a don José llegar y saludar calurosamente a todas esas personas. Había algo conspiratorio en la forma como conversaban, siempre mirando alrededor como si estuviesen con miedo de ser oídos. «Ellos saben», don Gustavo susurró, sintiendo el sudor frío escurrir por su frente. «De alguna forma, ellos descubrieron». Volvió para la hacienda en estado de pánico controlado. Se encerró en el escritorio y comenzó a elaborar un plan. No podía simplemente hacer a Pedrito desaparecer ahora, sería obvio de más, especialmente con tantas personas prestando atención en él. Necesitaba de un abordaje más sutil. Aquella tarde, don Gustavo se dirigió nuevamente al pueblo, esta vez directamente a la clínica. Colocó su mejor máscara de preocupación paternal y golpeó la puerta. Elena atendió, y su expresión se endureció inmediatamente al verlo. «Don Gustavo, ¿qué desea?» «Vine a ver cómo está el niño Pedrito», dijo con voz melosa. «No conseguí parar de pensar en el accidente terrible. Como padre, me siento responsable por haber acontecido en mi propiedad». «Pedrito se está recuperando bien», Elena respondió fríamente, no invitándolo a entrar. «Qué bueno oír eso. Mire, Elena, tengo una propuesta. Sé que ustedes están cuidando muy bien del niño, pero él no puede quedarse aquí para siempre, ¿no es así? Y con su madre desaparecida». «La madre de Pedrito no desapareció», Elena interrumpió. «Ella está trabajando». «Ah, sí, claro. Pero son tiempos difíciles y un niño necesita de estabilidad. Estaba pensando, ¿qué tal si Pedrito viniese a vivir con nosotros en la hacienda? Doña Concepción siempre quiso tener más hijos cerca. Podríamos ofrecerle educación particular, todo de lo mejor». Elena sintió náuseas al oír aquellas palabras. La audacia de don Gustavo en sugerir tal cosa después de haber intentado matar a su propio hijo era revoltante. «Gracias por la oferta, pero Pedrito está muy bien aquí y tengo certeza de que prefiere quedarse cerca de Justicia». «Ah, el caballo», don Gustavo dijo, forzando una sonrisa. «Claro, ellos crearon un vínculo especial después de aquel día. A propósito, me gustaría ver cómo él se está recuperando. Justicia está bien, pero prefiero que él no reciba visitas por ahora. Aún está en recuperación». Don Gustavo asintió, pero sus ojos fríos traicionaban su irritación. «Entiendo. Bien, si cambian de idea sobre mi oferta, no vamos a cambiar», Elena dijo firmemente cerrando la puerta. Don Gustavo volvió para la camioneta hirviendo de rabia. El rechazo categórico de Elena confirmaba sus sospechas. Ellos estaban definitivamente tramando contra él, usando a Pedrito como arma. Aquella noche, don Gustavo tuvo una idea más siniestra. Si no podía recuperar a Pedrito por las buenas, tal vez pudiese forzar la situación. Conocía bien las leyes locales y sabía que un niño no podía permanecer indefinidamente bajo los cuidados de personas que no fuesen parientes sin documentación legal adecuada. En la mañana siguiente, se dirigió al registro civil del pueblo y al puesto de la policía local, donde conocía a algunos oficiales. Comenzó a esparcir una versión cuidadosamente elaborada de los hechos. Pedrito era un niño problemático, cuya madre había abandonado la región sin dejar rastros. Las personas que estaban cuidando de él podrían estar haciendo eso con segundas intenciones.
tal vez hasta planeando usar al niño para extorsionar dinero de hacendados ricos. Es una situación muy delicada, dijo al escribano, asumiendo un tono de preocupación paternalista. Como ciudadano respetable de esta comunidad, me siento obligado a alertar a las autoridades. Aquel niño debería estar bajo cuidados oficiales, tal vez en un orfanato, hasta que su situación sea esclarecida. El escribano, un hombre sencillo que conocía la reputación e influencia de don Gustavo, tomó nota de sus preocupaciones y prometió investigar la situación. Don Gustavo también visitó discretamente a otros comerciantes y hacendados de la región, plantando semillas de duda sobre las intenciones de Elena y don José. Insinuó que tal vez estuviesen explotando la situación de Pedrito para ganar simpatía y posiblemente dinero de personas generosas. «Ustedes conocen cómo son esas personas», susurró para un hacendado vecino, siempre buscando un modo de aprovecharse de la bondad ajena. Y aquel don José nunca fue muy confiable, si usted me permite decir. Paralelamente, don Gustavo comenzó a contratar personas para que vigilasen discretamente la clínica. Quería saber exactamente quién visitaba a Pedrito, cuándo y sobre qué conversaban. Cada movimiento de los santos y sus aliados estaba siendo monitoreado, pero su jugada más peligrosa fue contactar a un abogado de la capital, especialista en cuestiones de guarda y tutela. Explicó que había un niño abandonado en el pueblo siendo mantenido irregularmente por personas sin calificación legal, y que él, como ciudadano preocupado, le gustaría garantizar que el mejor interés del niño fuese preservado. «Puedo entrar con una acción de protección al niño», el abogado explicó, «si conseguimos probar que las personas que están con él no tienen autorización legal adecuada. El juez puede determinar que él sea recogido a una institución oficial o entregado a una familia calificada». «¿Y si yo me ofreciese para ser esa familia calificada?», don Gustavo preguntó casualmente. «Bien, siendo usted un hacendado respetable, con recursos financieros y una familia estructurada, ciertamente sería considerado una opción viable». Don Gustavo sonrió fríamente. El cerco estaba cerrándose. En pocos días tendría a Pedrito de vuelta bajo su control. Y esta vez no habría caballos heroicos o caporales entrometidos para estropear sus planes. La sombra del mal se extendía nuevamente sobre la vida del niño, pero esta vez venía disfrazada de legalidad y preocupación social. Don Gustavo Matos estaba determinado a eliminar definitivamente la amenaza que Pedrito representaba para su legado, y usaría todos los recursos e influencia a su disposición para conseguir eso. En la clínica veterinaria, Pedrito jugaba inocentemente con Justicia, sin saber que el peligro se aproximaba nuevamente, esta vez de una forma mucho más sofisticada y peligrosa. La bomba explotó en una mañana de martes, cuando el oficial de justicia llegó a la clínica veterinaria con una orden judicial en las manos. Elena estaba preparando la medicina para Justicia cuando oyó las llamadas secas en la puerta principal. «¿Doctora Elena Santos?», el hombre preguntó formalmente, presentando sus documentos. «Tengo una orden de recogimiento de menor en situación irregular». Elena sintió el suelo desmoronarse bajo sus pies. «¿Cómo así?». «Pedrito no está en situación irregular. Él está bajo nuestros cuidados temporales mientras su madre trabaja». «Señora, de acuerdo con la denuncia oficial, este menor se encuentra abandonado por su progenitora hace más de 15 días, sin documentación legal que autorice su permanencia con personas que no son parientes directos. La orden determina su recogimiento inmediato». Pedrito, que jugaba en el pastizal con Justicia, oyó las voces alteradas y corrió para dentro de la clínica. Cuando vio el uniforme del oficial, sus ojos se llenaron de terror. Era la misma expresión que tuviera en el día del encuentro con el toro. «Doctora Elena, ¿qué está aconteciendo?», preguntó con la voz trémula. «Nada, querido.
es solo un malentendido que vamos a resolver. Pero el oficial ya había avistado a Pedrito. ¿Es usted el niño Pedro Santos? Yo, Pedrito tartamudeó, instintivamente escondiéndose detrás de Elena. Necesito acompañarlos hasta el juzgado. El niño quedará bajo custodia del Estado hasta que una familia adecuada sea encontrada para su guarda temporal. Elena abrazó a Pedrito protectoramente. Deme al menos algunas horas para contactar a nuestro abogado. Pedrito está seguro y bien cuidado aquí, señora. La orden es para cumplimiento inmediato. Ya existe una familia calificada que se ofreció para recibir al niño temporalmente. El corazón de Elena paró. ¿Qué familia? El coronel don Gustavo Matos y esposa. Ellos tienen hacienda en la región, son personas de posesiones y se mostraron muy preocupados con el bienestar del niño. Pedrito emitió un grito de puro terror. No, yo no quiero ir para allá. Por favor, doctora Elena, no deje que me lleven. La reacción visceral del niño alertó aún más a Elena. Ella se arrodilló enfrente de Pedrito, segurando sus manos trémulas. Pedrito, cuéntame la verdad. ¿Qué realmente aconteció aquel día en el pastizal? Pedrito miró para el oficial, luego para Elena, sus ojos llenos de lágrimas. Él me empujó, doctora Elena. Don Gustavo me empujó para cerca del toro a propósito. El oficial frunció el ceño. Niño, usted no puede hacer acusaciones graves así. Pero es verdad, Pedrito gritó. Él dijo que quería mostrarme el toro, pero luego agarró un trapo rojo y cuando el toro se puso bravo, él me empujó. Si no fuese justicia, yo habría muerto. Elena sintió la rabia quemar en su pecho. Oficial, este niño está haciendo una acusación de tentativa de homicidio. No puede ser entregado justamente al acusado. Señora, sin pruebas, son solo palabras de un niño traumatizado. La orden judicial está firmada y necesita ser cumplida. Fue en ese momento que don José llegó corriendo, habiendo sido alertado por un vecino sobre el movimiento extraño en la clínica. ¿Qué está aconteciendo aquí? Elena explicó rápidamente la situación mientras Pedrito se agarraba a ella, llorando descontroladamente. Don José quedó lívido de rabia. Aquel desgraciado usó la ley para conseguir lo que no consiguió con violencia. Señores, pido que mantengan la calma, el oficial dijo. Si tienen objeciones legales pueden recurrir a través de los canales apropiados. Por ahora, necesito cumplir la orden. Don José miró para Pedrito, luego para Elena y tomó una decisión desesperada. Oficial, deme 15 minutos. 15 minutos para traer una prueba de lo que ese niño está diciendo. No puedo hacer eso. La orden es clara. Por favor. Elena imploró. Si Pedrito está diciendo la verdad, estaremos entregándolo en las manos de quien intentó matarlo. El oficial vaciló. Era un hombre sencillo, padre de familia, y la angustia genuina de Pedrito lo había tocado. 10 minutos. Pero yo no puedo salir de aquí sin el niño. Don José corrió como nunca había corrido en la vida. Su mente trabajaba frenéticamente mientras conducía en alta velocidad para la hacienda de don Gustavo. Había una única chance, una posibilidad remota que podría salvar a Pedrito. Recordó que don Gustavo siempre instalaba cámaras de seguridad en sus propiedades para monitorear el ganado. Si hubiese una cámara en el pastizal donde aconteció el incidente, llegó a la hacienda y encontró a Juan, uno de los vaqueros más antiguos que siempre había sido amigo de don José. Juan, necesito de tu ayuda urgente. ¿Sabes si hay cámara en el pastizal donde queda el toro Furia? Ay, sí, José. El patrón mandó instalar el año pasado después de que robaron unas cabezas de ganado. ¿Por qué? Necesito ver las grabaciones del día que el niño Pedrito casi fue atacado por el toro. Juan vaciló. Eso va a dar problema, José. Al patrón no le gusta que toquen el sistema de seguridad. Juan, la vida de aquel niño está en peligro. Gustavo está intentando pegar la guarda legal de Pedrito. Y yo tengo certeza de que fue él quien causó el accidente. Juan conocía a don José hacía años.
y sabía que no era hombre de mentir. Está bien, pero tiene que ser rápido. Fueron hasta la sala de monitoreo en la casa grande. Por suerte, don Gustavo no estaba, habiendo salido para resolver cuestiones legales en el pueblo. Juan rápidamente accedió al sistema y localizó las grabaciones del día del incidente. Aquí, mira, dijo, apuntando para el monitor. Cámara del Pastizal 3, día 15. Don José asistió con creciente horror a las imágenes que confirmaban exactamente lo que Pedrito había relatado. Don Gustavo llegando con el niño, provocando al toro con el trapo rojo, y luego el empujón deliberado que envió a Pedrito directamente para la línea de ataque del animal enfurecido. Dios mío, Juan murmuró, viendo la propia grabación. El patrón intentó matar al niño. Juan, ¿puedo copiar esa grabación? Puede, sí. Tengo una memoria USB aquí. Mientras la grabación era copiada, Juan balanceó la cabeza con asco. Siempre pensé que el patrón era duro, pero eso es cosa de monstruo. Don José pegó la memoria USB y corrió de vuelta para el pueblo. Cuando llegó a la clínica encontró a Pedrito aún agarrado a Elena, el oficial visiblemente impaciente, y varias personas reuniéndose enfrente de la clínica alertadas por la conmoción. ¡Conseguí!, don José gritó, brandiendo la memoria USB. «Tengo la prueba». «¿Qué tipo de prueba?», el oficial preguntó escépticamente. «Grabación de cámara de seguridad mostrando a don Gustavo Matos empujando a Pedrito deliberadamente en dirección al toro». El oficial pareció sorprendido. «Eso es una acusación muy grave y puede ser comprobada ahora mismo. Hay un computador aquí en la clínica». Elena rápidamente encendió su laptop y don José insertó la memoria USB. Cuando las imágenes comenzaron a pasar en la pantalla, un silencio mortal tomó cuenta del ambiente. Allí estaba, registrado en alta definición, el momento exacto en que don Gustavo Matos empujó a su propio hijo para la muerte cierta. Pedrito miró para la pantalla y comenzó a llorar nuevamente, pero esta vez de alivio. «Yo hablé la verdad. Ustedes vieron que yo hablé la verdad». El oficial estaba visiblemente avalado. «Necesito llevar esa evidencia inmediatamente para el delegado. Este caso cambió completamente de naturaleza». Pero antes de que pudiese salir, su radio crepitó. Era su superior, informando que don Gustavo Matos estaba a camino de la clínica con su abogado, exigiendo el cumplimiento inmediato de la orden judicial. Elena abrazó a Pedrito más fuerte. «Él no puede llevarse a mi niño. No ahora que sabemos la verdad». Don José miró por la ventana y vio la camioneta de don Gustavo aproximándose. «Él está viniendo y por el modo que está conduciendo, no viene para conversar». La tensión atingió su punto máximo. De un lado, un hombre desesperado y peligroso que veía su último plan escapando por entre los dedos. Del otro, un niño aterrorizado y las personas que lo amaban, armadas apenas con la verdad y la determinación de protegerla. El confronto final estaba a punto de comenzar. La camioneta de don Gustavo paró bruscamente enfrente de la clínica, levantando una nube de polvo. El hacendado descendió del vehículo con el rostro trastornado de rabia, seguido por un hombre de terno que cargaba una carpeta de cuero, claramente el abogado que había contratado. Detrás de ellos, más dos hombres descendieron de un segundo carro, matones que don Gustavo había traído para garantizar que la orden fuese cumplida pacíficamente. «¿Dónde está el niño?». Don Gustavo bramó antes mismo de llegar a la puerta, su máscara de civilidad finalmente cayendo por completo. Elena se posicionó enfrente de Pedrito, que se encogió detrás de ella. «Gustavo, sabemos la verdad. Tenemos pruebas de lo que hiciste». «¿Pruebas?». Don Gustavo rió con desprecio. «¿Qué pruebas? ¿Palabras de un niño traumatizado?». El abogado se adelantó mostrando los documentos. «Señores, tenemos una orden judicial válida. Cualquier resistencia a su cumplimiento constituye crimen de desobediencia». Fue entonces que don José se posicionó al lado de la hermana, segurando el laptop con la pantalla vuelta para don Gustavo.
¿Qué tal asistir a un filmiño, don Gustavo? Producción de su propia hacienda. El vídeo comenzó a tocar y el rostro de don Gustavo empalideció instantáneamente. Sus piernas parecieron flaquear cuando vio a sí mismo empujando a Pedrito deliberadamente en dirección al toro enfurecido. ¡Eso es montaje!, tartamudeó, pero su voz traicionaba el desespero. ¿Montaje?, el oficial de justicia preguntó, aproximándose para ver mejor la pantalla. Señor, eso parece muy real. El abogado también se aproximó y al ver las imágenes dio un paso Gustavo, para atrás. Tú no me contaste eso. Si esa grabación es auténtica... Es claro que es auténtica, don José explotó. Fue grabada por las propias cámaras de seguridad de él. Juan, el vaquero, me ayudó a recuperar las imágenes. Don Gustavo percibió que estaba perdiendo el control de la situación. Sus ojos se volvieron para Pedrito, que observaba todo con una mezcla de miedo y coraje que no había demostrado antes. «Aquel mocoso es mi hijo», don Gustavo gritó de repente, sorprendiendo a todos. «Hijo mío, yo tengo el derecho de decidir lo que es mejor para él». La confesión pública hizo el silencio caer sobre todos los presentes. Pedrito arregló los ojos, finalmente entendiendo por qué don Gustavo había intentado matarlo. «Entonces es verdad», murmuró Elena, abrazando a Pedrito más fuerte. «Por eso tú querías deshacerte de él. Él es una mancha en mi familia». Don Gustavo bramó, completamente fuera de sí. «Ustedes no entienden lo que eso representa. Mi reputación, mi legado, todo arruinado a causa de ese bastardo». Pedrito comenzó a temblar violentamente. Ver a su propio padre hablando de él de aquella forma era más aterrador que enfrentar al toro. El oficial de justicia estaba visiblemente perturbado. «Señor Matos, con base en lo que acabo de ver y oír, no puedo cumplir esta orden. Necesito reportar esta situación inmediatamente al delegado». «¿Usted va a cumplir esa orden?». «Sí», don Gustavo gritó, haciendo una señal para sus matones. «Y ustedes van a entregarme a ese niño ahora». Los dos hombres se adelantaron, claramente dispuestos a usar la fuerza si fuese necesario. Elena y don José se posicionaron defensivamente enfrente de Pedrito, pero eran superados en número y fuerza física. Fue en ese momento que padre Benito, doctora Carmen y maestra Lucía llegaron corriendo. Habían sido alertados por vecinos sobre la confusión en la clínica y vinieron a ofrecer apoyo. «Don Gustavo Matos, pare con eso inmediatamente», padre Benito dijo con autoridad, posicionándose al lado de los santos. «Usted no puede resolver las cosas por la fuerza». «Padre, usted no entiende», don Gustavo dijo, intentando recuperar alguna compostura. «Ese niño es mi hijo, y esas personas están impidiéndome de ejercer mi autoridad paterna». «¿Autoridad paterna?». Doctora Carmen intervino indignada. «Usted intentó matar a su propio hijo. Fue un accidente». «No fue accidente», Pedrito gritó de repente, encontrando coraje que no sabía poseer. «Yo vi su rostro cuando me empujó. Usted quería que yo muriese». La acusación directa del niño hizo don Gustavo perder completamente la compostura. «Cierra la boca tú. Deberías haber muerto aquel día. Sería mejor para todos». La confesión explícita hizo todos retroceder, horrorizados. Incluso el abogado de don Gustavo estaba visiblemente perturbado. «Gustavo», el abogado dijo nerviosamente, «creo que mejor nos vamos. Esta situación está saliéndose del control». «No», don Gustavo bramó, «no me voy sin ese niño. Él es mi hijo y yo decido qué hacer con él». Don Gustavo hizo un movimiento brusco en dirección a Pedrito, empujando a Elena para el lado. Don José intentó interceptarlo, pero uno de los matones lo agarró. Pedrito gritó y corrió para los fondos de la clínica en dirección al pastizal donde Justicia pastaba tranquilamente. El niño estaba apavorado, actuando solo por instinto, buscando la seguridad que siempre había encontrado junto a su caballo. Don Gustavo corrió detrás de él, seguido por todos los otros.
No sirve de nada correr, niño. Tú eres mío y vas conmigo, queriendo o no. Pedrito llegó al pastizal y se lanzó en los brazos de Justicia, que inmediatamente percibió el peligro. El caballo se posicionó protectoramente enfrente del niño, sus orejas vueltas para atrás en señal de alerta máxima. «¡Sal de enfrente, su animal maldito!», don Gustavo gritó, pegando una vara del suelo. «Tú ya me estorbaste una vez, no vas a ser dos». Justicia relinchó alto, un sonido de aviso que ecoó por toda la propiedad. El caballo sabía exactamente quién era don Gustavo y qué peligro él representaba para Pedrito. Don Gustavo levantó la vara, pronto para golpear al caballo, cuando Justicia hizo algo extraordinario. El animal se levantó en las patas traseras, tornándose una torre imponente de músculos y determinación. Sus patas delanteras se movieron en el aire como advertencia, pero sus ojos nunca salieron de don Gustavo. ¡Pare!, Elena gritó, llegando corriendo con los otros. ¡Pare con eso! Pero don Gustavo estaba más allá de la razón. Todos los años de frustración, miedo y odio se concentraron en aquel momento. Él avanzó contra Justicia con la vara erguida, determinado a eliminar el obstáculo entre él y Pedrito. El caballo descendió las patas delanteras y se preparó para el confronto final. Sus músculos se tensionaron y por un momento todos pudieron ver la misma determinación feroz que había demostrado en el día de la lucha contra el toro. Pedrito, aún abrazado al cuello de Justicia, cerró los ojos y susurró: «Nos proteja, Justicia. Por favor, nos proteja una vez más». El confronto estaba en su punto culminante. De un lado, un hombre trastornado por el odio y el desespero. Del otro, un caballo heroico dispuesto a todo para proteger al niño que amaba. Entre ellos, las personas que se habían unido por la bondad observaban horrorizadas, sabiendo que los próximos segundos determinarían el destino de Pedrito para siempre. La tensión en el aire era palpable, como si todo el universo estuviese suspenso, esperando para ver si el bien o el mal prevalecería en aquel momento decisivo. Don Gustavo avanzó con la vara erguida, pero antes de que pudiese atingir a Justicia, una voz autoritaria cortó el aire como un látigo. «¡Pare ahí mismo, don Gustavo Matos!». Todos se viraron para ver al sargento Moreira, amigo de don José, llegando corriendo con dos policías. El oficial de Justicia había usado su radio para pedir refuerzos, así que la situación salió del control. «Sargento, este hombre intentó asesinar a un niño», don José gritó, apuntando para don Gustavo. «Tenemos las pruebas». Don Gustavo bajó la vara, su faz se contorciendo entre rabia y pánico. «Eso es un malentendido, sargento. Estoy solo intentando recuperar a mi hijo». «¿Su hijo?». El sargento Moreira frunció el ceño. «¿Qué hijo?». «Pedrito es mi hijo», don Gustavo dijo, intentando recuperar alguna dignidad. «Y esas personas están impidiéndome de ejercer mi autoridad paterna». Pedrito se separó de Justicia y caminó lentamente en dirección del grupo, su pequeña figura irradiando un coraje que sorprendió a todos. «Él no es mi padre», dijo con voz clara y firme. «Un padre no intenta matar a su propio hijo. Un padre no habla que su hijo debería haber muerto». Las palabras de Pedrito ecoaron en el silencio, tocando el corazón de todos los presentes. Varias personas de la vecindad se habían aproximado, atraídas por la confusión, y ahora formaban un círculo alrededor de la escena. Elena se aproximó del sargento con el laptop. «Tenemos aquí la grabación que prueba todo, sargento». Don Gustavo empujó a Pedrito deliberadamente en dirección a un toro enfurecido. El sargento asistió al vídeo, su expresión quedando cada vez más grave. Cuando terminó, miró para don Gustavo con asco visible. «Don Gustavo Matos, usted está preso por tentativa de homicidio». «Eso es ridículo», don Gustavo bramó. «Ustedes no pueden prenderme. Yo soy un ciudadano respetable de esta comunidad. Tengo derechos». «Tenía derechos», el sargento corrigió, haciendo señal para sus hombres, «hasta el momento en que decidió intentar matar a un niño.
Mientras los policías se aproximaban con las esposas, don Gustavo hizo un último movimiento desesperado. Empujó al sargento y corrió en dirección de Pedrito, gritando: «Si yo no puedo tenerte, nadie puede». Pero Justicia estaba esperando. El caballo se movió con la velocidad de un rayo, colocándose entre don Gustavo y Pedrito. Esta vez no hubo hesitación. Justicia empujó a don Gustavo con el pecho, haciéndolo tambalear y caer pesadamente en el suelo. Pedrito corrió para Justicia y lo abrazó. «Gracias, mi amigo. Gracias por protegerme de nuevo». Los policías rápidamente dominaron a don Gustavo, que continuaba gritando amenazas y protestos mientras era llevado para la patrulla. Su abogado, visiblemente perturbado, recogió sus documentos y se alejó rápidamente, queriendo desasociarse del caso. Padre Benito se aproximó de Pedrito y posó la mano en su cabeza. «Acabó, mi hijo. Usted está seguro. Ahora». Pedrito miró alrededor, viendo a todas aquellas personas que se habían unido para protegerlo. Elena y don José, doctora Carmen, maestra Lucía, padre Benito, el sargento Moreira y hasta vecinos que mal conocía, pero que habían venido a ofrecer apoyo. «Ustedes son mi familia de verdad», dijo, sus palabras simples pero cargadas de emoción profunda. 3 meses después, la historia se había transformado completamente. Elena había conseguido oficialmente la guarda de Pedrito, con el apoyo entusiástico de toda la comunidad. El proceso fue facilitado por el hecho de que la madre de Pedrito, María Santos, había finalmente retornado, pero reconoció que no tenía condiciones de cuidar adecuadamente de su hijo. En una decisión madura y amorosa, ella consintió con la adopción, sabiendo que Pedrito había encontrado una familia que lo amaba verdaderamente. Don Gustavo Matos había sido condenado por tentativa de homicidio y perdió todos los derechos sobre las propiedades, que fueron divididas entre sus hijos legítimos y Pedrito. Con su parte de la herencia, Pedrito, bajo tutela de Elena, creó algo extraordinario. La pequeña propiedad donde él había vivido con su madre fue transformada en el Santuario Justicia, un refugio para animales maltratados y abandonados. Pero más que eso, se tornó un centro de equinoterapia, donde niños con dificultades emocionales y físicas venían a encontrar cura a través de la convivencia con caballos especiales. Justicia se había tornado la estrella del santuario. El caballo blanco había desarrollado una habilidad casi sobrenatural para identificar niños que necesitaban de ayuda, ofreciéndoles el mismo amor y protección que había dado a Pedrito. Historias de su coraje se esparcieron por toda la región y personas venían de lejos solo para conocer al caballo héroe. Pedrito, ahora con 11 años, había florecido bajo los cuidados amorosos de Elena y con el apoyo constante de don José, que se había tornado una figura paterna cariñosa y presente. El niño estudiaba en la escuela de maestra Lucía, donde era uno de los alumnos más dedicados, y ayudaba a Elena en la clínica veterinaria, demostrando talento excepcional para cuidar de animales heridos. «Doctora Elena», Pedrito dijo en una tarde soleada, mientras cepillaba a Justicia en el pastizal, «¿usted cree que Justicia sabe que él salvó mi vida?» Elena, que observaba la escena del porche, sonrió. «Tengo certeza de que él sabe, querido. Y tengo certeza de que haría todo de nuevo, si fuese preciso». Pedrito abrazó el cuello de Justicia, que respondió con un relincho suave. «Yo también haría todo de nuevo por él. Somos una familia, ¿no es así, Justicia?» El caballo balanceó la cabeza como si concordase y Pedrito rió alegremente. Era la risa pura de un niño que había encontrado su lugar en el mundo, protegida por el amor de personas buenas y por la lealtad inabalable de un animal extraordinario. Don José se aproximó, cargando una placa nueva para colocar en la entrada del santuario. En ella estaba escrito: Santuario Justicia, donde cada animal encuentra amor y cada niño encuentra esperanza. Fundado por Pedro Santos en memoria del coraje que transforma vidas.
¿Qué te pareció, Pedrito? Don José preguntó. Pedrito leyó la placa con los ojos brillando de orgullo. Perfecta, don José, pero debería tener el nombre de usted y de doctora Elena también. No, mi hijo, Elena dijo uniéndose a ellos. Esta es tu historia, tuya y de justicia. Ustedes dos nos enseñaron que la verdadera familia no es hecha de sangre, sino de amor, coraje y lealtad. Mientras el sol se ponía sobre el santuario, Pedrito montó en Justicia para un último paseo del día. Caballo y niño se movían en perfecta armonía. Dos sobrevivientes que habían encontrado uno en el otro la fuerza para superar el mal y construir algo bello. Allí, en aquel pedazo de tierra que ya había sido escenario de tanta crueldad, ahora florecía un santuario de bondad y justicia. El caballo blanco que había enfrentado a la muerte para salvar una vida inocente, continuaba siendo el guardián fiel de aquel hogar, donde el amor siempre vencería al odio y el coraje siempre triunfaría sobre la crueldad. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Pedrito y su ángel de la guarda de 4 patas los haya tocado profundamente. Así como Justicia protegió a Pedrito con amor incondicional, creemos que cada uno de ustedes carga dentro de sí la fuerza para proteger y amar a aquellos que necesitan. Para continuar esta jornada emocional con nosotros, preparamos una playlist especial con historias igualmente inspiradoras sobre coraje, familia y la fuerza transformadora del amor. Encuéntrenla aquí clicando a su izquierda. Si esta historia calentó sus corazones, no se olviden de suscribirse en nuestro canal y dejar su like. Todos los días traemos nuevas historias que celebran la bondad humana y la magia de los lazos que nos unen. Esperamos ustedes en los comentarios compartiendo sus propias historias de amor y coraje.